Bueno, continuamos con la sesión. Ahora abrimos el momento de las conferencias, por suerte con especialistas de primer nivel en el campo del derecho y de la ciencia política y de la administración, que nos van a brindar dos conferencias. La primera, doña Yanine Otalora Malasis, expresidenta y actual magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre fake news y otras amenazas tecnológicas y la reciente experiencia en México. Y a continuación nos hablará don Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Pompeu Fabra, que disertará sobre política y transparencia translúcida. En primer lugar, tengo el gusto de presentar a doña Yanine Otalora Malasis, que, como he dicho, es magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos. Fue también durante un tiempo presidenta de la Sala Superior. Ella es de educación francófona, ¿no? Estudió en el Liceo Franco mexicano, y después de hacer la licenciatura en Derecho en México se trasladó a Francia, a la Sorbona, donde hizo una diplomatura en estudios profundizados en sociología política y finalmente alcanzó el doctorado en ciencia política en la Universidad de la Sorbona, con una tesis sobre los senadores en la Cuarta y Quinta Repúblicas hacia una profesionalización política. Ella ha tenido muy diversos cargos institucionales en México. Ha sido asesora jurídica en el Centro de Documentación Legislativa Universitaria, ha trabajado también en el ámbito privado, en bufetes, ha sido asesora del grupo de senadores republicanos independientes en el Senado de Francia. Y en México ha sido secretaria técnica de ponencia en el Consejo de la Judicatura Federal, instructora de la ponencia. Bueno, un largo rosario de cargos institucionales que acaban en su membresía dentro del Tribunal Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación de México. De ahí el interés de su conferencia, precisamente sobre fake news y otras amenazas tecnológicas y la reciente experiencia en México. Cuando quieras, Yanine, muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por esta generosa presentación. Y antes de empezar una plática no tanto enfocada en sí en las fake news o desinformación, sino ambos temas, tanto tribunal abierto, noticias falsas, transparencia en el ámbito de la justicia electoral, a la luz de este proceso que México acaba de vivir. Antes de empezar, quiero brevemente agradecer al doctor Lorenzo Cotino por la invitación a participar en este congreso, y al profesor Pisanesky por haber sido el conducto para llegar, así como a la Universidad de Valencia por hospedarnos y recibirnos en este recinto. México acaba de vivir por primera vez en su historia las elecciones más complejas que hemos tenido. Se renovaron el año pasado en una jornada electoral 18,000 cargos de elección popular, desde presidente de la República hasta regidores integrantes de los ayuntamientos, pasando por la renovación del Senado de la República, la Cámara de Diputados Federal y 9 gobernaturas y gran número de ayuntamientos en 30 entidades federativas de las 32 con las que cuenta México. La organización de estas elecciones concurrentes ha llevado una gran complejidad para ambas autoridades electorales, la que organiza, que es la administrativa, y los tribunales electorales, particularmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. El tribunal tuvo conocimiento de aproximadamente 15,000 juicios durante un año que se han tenido que ir resolviendo
en plazos, algunos sumamente breves, porque en materia electoral en México las impugnaciones no causan suspensión del acto, de ahí la inmediatez con la que tenemos que resolver. Y cabe destacar, además, de que si bien se preveía un proceso electoral sumamente reñido, pensábamos que la diferencia entre primer y segundo lugar, particularmente en la presidencial, sería una diferencia mínima, y por ende habíamos especulado, hecho unos cálculos a base de estadísticas de que recibiríamos 50,000 juicios. Esto se quedó en 15,000, lo cual quiere decir que en la cultura mexicana de impugnar absolutamente todo, este proceso electoral trajo una gran lección de madurez de los actores políticos. Se respetaron en general las reglas del juego, incluso hubo pocas quejas, pocas denuncias, y tuvimos unos resultados históricos porque no habíamos vivido desde hace décadas una elección presidencial en que el presidente fuese electo por una diferencia de 30 puntos entre el primer y segundo lugar. Esto también es histórico. El fenómeno de la desinformación, las noticias falsas, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la necesidad de llevar a cabo por primera vez en el ámbito electoral se empieza a hablar realmente de una justicia abierta, es a lo que se enfrentó el Tribunal Electoral en este pasado proceso. En el tema de noticias falsas, ya son bien conocidos los casos que se han dado en gobiernos anteriores. Se va creciendo esto también en el sistema mexicano, particularmente en la época de las precampañas, de las campañas también, pero quiero señalar que no vivimos lo que se vivió en Estados Unidos, por ejemplo, en 2016, con el impacto de las fake news en cuanto a candidatura como era la de Hillary Clinton y Donald Trump. No tuvimos ese efecto en México cuando sí estábamos blindados para esperar toda una serie de noticias falsas, sobre todo por parte del partido que estaba en el poder, en contra de este nacimiento de un partido de izquierda que llevaba la delantera en las elecciones. Si bien en 2018 vivimos algunas noticias falsas, como por ejemplo una consistente en que el presidente Peña Nieto había privatizado el sistema de agua, que el más conocido caso que tuvimos, y fue el único que llegó al Tribunal Electoral, es decir, resolvimos solo un juicio vinculado a fake news, y era el referente a que el candidato del Partido Acción Nacional, que iba en el segundo lugar, había declinado a favor del partido que iba en el tercer lugar, pero que era el partido del gobierno. Este asunto llegó a la Sala Superior, fue un video que se difunde en redes anunciando esta declinación. Finalmente no condenamos a nadie, determinamos que no se estaba acreditando una irregularidad electoral simplemente porque no se podía saber el origen de quién había subido este video a la red y por ende se presumía que había sido una persona moral, pero no un actor político. Y a partir de ahí, al no estar previsto irregularidades en materia electoral de personas morales o personas físicas en este ámbito,
tomamos la determinación de no sancionar, más aún, digamos, que no tuvo impacto alguno en la campaña electoral porque fue desmentido de manera muy rápida. Comparado a en esta elección de 2018 tuvimos aproximadamente 100 noticias falsas que se llegaron a convertirse en trending topics, que comparado a la elección presidencial anterior de 2002, en el que solo tuvimos 17 casos detectados de fake news, el crecimiento es algo impresionante, más aún, y llega a concluir lo que se decía en mesas anteriores sobre justamente la manera en que estas noticias están influyendo y determinando procesos electorales, así como la velocidad en la que éstas se van difundiendo en la sociedad. Que incluso recuerdo en un evento en el que una de las reflexiones fue: ¿qué es más grave, el que lanza la noticia falsa o todos los que tienen redes sociales que difunden la misma sabiendo ya que es una noticia falsa? Y ahí queda el debate abierto. ¿Cómo podemos combatir en el ámbito político electoral esta desinformación que circula y que influye en justamente la formación de una opinión que va a emitir un sufragio y que va a elegir a todas las autoridades que van a tomar las políticas públicas? Este es uno de los grandes problemas, hasta donde además puede intervenir el juez electoral para sancionar o limitar esta libertad de expresión en las redes sociales. Los jueces, cabe señalar que no tenemos, eso sí, herramienta alguna para poder determinar cuál es la nota verdadera y cuál es la nota falsa al momento de emitir una sentencia y de decidir justamente si se va a sancionar o no se va a sancionar. Por ello, me parece, en este caso podríamos y corremos el riesgo como jueces de caer en una censura previa, y esto sería una vulneración mayor al tema de la libertad de expresión como garantía individual y derecho humano que tenemos que tener gran cuidado en no violentar. Quiero hablar aquí de qué fue lo que hizo México en el proceso electoral 2018. Tuvo una iniciativa el fundador de un periódico digital que se llama Animal Político. Su fundador es Daniel Moreno, quien tuvo la gran iniciativa de crear lo que se llamó Verificado 2018. En este proyecto fue financiado aproximadamente por 80 medios de comunicación, tanto impresos como digitales. Apoyaron organizaciones de la sociedad civil, diversas universidades también aportaron financiamiento y se obtuvo el apoyo de Facebook, de Twitter y de Google Labs para crear, particularmente desde la pre-campaña que abarcó aproximadamente de febrero a primeros días de julio, existió este proyecto Verificado 2018 y era una iniciativa en la que cualquier ciudadano podía escribirle a Verificado solicitando que checara si una noticia era real o era falsa. También en automático, particularmente después de debates entre los candidatos presidenciales, Verificado 2018 checaba algunas de las declaraciones de los candidatos para ver que era cierto
y que era mentira. Cito un ejemplo, un candidato independiente a la presidencia que dice: a mi hijo lo mataron en pleno debate, y saca una bala, enseña la bala con la que matan a su hijo, víctima del crimen organizado y verificado 2018, a unas cuantas horas del debate, dice: mentira, el hijo murió en un accidente automovilístico de madrugada, estando aparentemente alcoholizado. Entonces, este papel de verificado 2018 fue fundamental para poder ir matando las fake news casi en cuanto nacían. Y lo más impresionante de este proyecto es que estaba integrado por un equipo aproximadamente de 12 jóvenes, mujeres, hombres, que estaban metidos 24 horas en las computadoras, buscando, rastreando el origen de una supuesta fake news para poder confirmarla o negarla. Y esto fue limpiando el proceso, fue limpiando la campaña de una manera casi inmediata, matando la fake news y con reconocimiento nacional y reconocimiento incluso mundial de este proyecto, que permitió justamente que se evitara, dentro de lo que cabe, la desinformación en la campaña, para permitir que la gente llegara a votar de manera informada. Y esto impactó sobre la calidad del debate, pero también impactó sobre un aspecto que me parece muy importante en el ámbito de la desinformación, que es la responsabilidad ciudadana de estar buscando información justamente que compruebe si lo que se da a conocer sobre un candidato o un partido político es cierto o es falso. En la medida en que este proyecto verificado 2018 era accesible a cualquier ciudadano, pero con efectos generales, es decir, un ciudadano pedía que se verificara, la respuesta inmediatamente era subida al portal de verificado 2018, es decir, era accesible a todos. Entonces, esto conllevó esta responsabilidad ciudadana de estar nosotros mismos verificando qué es lo que podíamos creer y no creer en este ámbito. En cuanto a la utilización de estos nuevos medios digitales en las campañas y en los debates públicos, México vive lo mismo que todos los países, la invasión de las redes sociales en materia también de campaña, la creación de las famosas granjas o boots, según como se llame, que vienen amplificando campañas positivas o generalmente campañas negativas hacia candidatos. En el sistema mexicano tenemos además un sistema de fiscalización de los gastos de campaña sumamente complejo. ¿Y por qué lo traigo aquí? Porque en México los partidos políticos viven esencialmente al 90% de dinero público, dinero que da el Estado, y por ende se tiene que estar fiscalizando. Y actualmente ya se pueden anular elecciones cuando la diferencia entre primer y segundo lugar es menor a 5 puntos y el rebase de gastos de campaña es mayor al 5%. Y aquí es donde las redes sociales tienen un papel fundamental, Facebook, Twitter, y en el año 2017 tenemos caso de una elección de gobernador en que la autoridad que fiscaliza le requiere a Facebook que informe cuánto gastó un partido político y los candidatos en todos los estados donde había elecciones.
Obviamente Facebook se rige por otras reglas muy distintas a las que aplicamos en México, y lo que remite Facebook es una sábana en la que traía el nombre del candidato, el partido, cuántas utilizaciones se habían hecho en Facebook y un total en dólares exclusivamente. Y los partidos decían, yo no contraté todo eso que dice Facebook porque yo contraté una empresa que es la que me llevó las redes, y a esta empresa yo le pagué no $1,000,000, sino $200,000 exclusivamente, y aquí están las facturas. Cuando se le pide a Facebook que acredite cómo fue pagado ese $1,000,000, Facebook ya no da la información, y por ende ya no podemos saber si este $1,000,000 fue realmente pagado para el candidato, si fue un pago para una serie de campañas de otros candidatos pagado por el partido político. Entonces llegamos a un muro para que nos impide saber cómo se financió Facebook, cómo fue pagado. Inútil decir que la creación de granjas y de boots no se pueden fiscalizar económicamente porque es financiamiento subterráneo que se hace con esto, y por ende toda esta parte de las campañas que se lleva con las nuevas medios digitales escapa la fiscalización de los gastos de campaña, y plantea un verdadero problema en un país en el que se pueden anular elecciones con este rebase de los gastos. Tenemos además un sistema que regula muchísimo el acceso a los medios de comunicación desde el año de 2007, en el que quedó prohibido a todos los actores políticos comprar directamente tiempo en radio y televisión. Ya no lo pueden hacer. Está prohibido en los promocionales utilizar expresiones que calumnien a las personas o denigren a las instituciones. Y volvemos a lo que comentaba hace un momento el conseller que estaba en la primera mesa. Está prohibido difundir programas sociales durante las campañas electorales. Por ende, no pueden los secretarios de Estado, los integrantes de un gobierno, hacer referencia a logros del gobierno durante todo un periodo de campaña electoral, que cabe señalar que en México las campañas duran cerca de casi 3 meses. Entonces, es el tema de pedirle a un político que no hable de política en época de campaña electoral, cuando además en México ya estamos teniendo por primera ocasión la reelección. Entonces, ¿cómo puede venderse un candidato que quiere ser reelecto si no puede hablar de las obras que realizó durante su gobierno? Me imagino que en 2021, que vendrán, será segunda vez que aplicaremos la reelección, primera vez a nivel de Cámara de Diputados federal, que es donde veremos los efectos de esta limitante dentro del debate. Hemos tenido problemas también de videos en YouTube que pueden ser denigrantes, pueden ser calumniosos. Es muy difícil poder investigar el origen de quién sube el video a YouTube, además de que el tiempo que tarda uno en averiguarlo hace que la autoridad ya no puede sancionar de manera debida antes de la jornada electoral. Aquí, en cuanto a la utilización de las redes sociales, el Tribunal Electoral siempre ha tratado de privilegiar la libertad de expresión antes de condenar
el uso de estas redes. Solo sancionamos un caso porque se había utilizado, por ejemplo, la oficina de un diputado, había requerido personal de la Cámara de Diputados para grabar un video que subió a su Facebook. Entonces, al acreditar la utilización de recursos públicos para una promoción personal, ahí sí fue donde tomamos la determinación de sancionar exclusivamente por la parte de la utilización de los recursos públicos. Si no, hemos determinado incluso que el hecho de retuitear un mensaje que ya fue sancionado, y en este caso es muy en claro, fue un pequeño spot que se hace en el que está una persona, un hombre ya de la tercera edad manejando un automóvil, una mujer joven al lado tratando de ayudarlo a manejar. Y el mensaje dice: cuídalos, no los dejes manejar menos un país. Obviamente el único candidato que se ubicaba en la tercera edad era el candidato de la izquierda, estaba muy bien dirigido. Tomamos la determinación de bajar este spot, de prohibirlo, pero quienes lo habían retuiteado, permitimos que el retuiteo no forzosamente implica una autoría dentro de este spot. Entonces, son esos límites en la utilización de las redes sociales que nos llevan a los jueces a tener mucho cuidado, debiendo preservar la libertad de expresión. Y finalmente, en materia de justicia abierta, tribunal abierto, mucho se ha dicho ya aquí sobre justamente cuando los datos abiertos son demasiados o están presentados de una manera tal como sucede en México en materia de cuánto ganan los funcionarios públicos. Tenemos que subir la información sobre nuestro sueldo en una página que tiene el Instituto Nacional de Transparencia, y si alguien quiere entrar a ver cuánto gano, son aproximadamente 50 columnas que tienen que cruzarse entre ellas y es imposible saber cuánto gano. Es más fácil ir al Diario Oficial de la Federación, en donde se podrá ver, pero el órgano encargado de la transparencia lo hace tan complejo que lo hace inaccesible. En el tribunal, por una parte, tratamos de dar a conocer las sentencias a través de infografías, que es algo que ya estamos trabajando casi de manera sistemática para toda aquella sentencia compleja y de interés social. O sea, hay semanas en las que resolvemos más de 100 asuntos. Obviamente solo 1, 2, 3 dan lugar a infografías que se difunden a través de la página oficial de Twitter del tribunal, o que algunos magistrados también difunden a través de su cuenta de Twitter. Se suben las sentencias inmediatamente o en un plazo de 24 horas a la página de internet, pero suelen ser sentencias sumamente complejas. Otra manera también que hemos tratado de abrirnos es transparentar el gasto público, el ejercicio del presupuesto, esto subiendo licitaciones, compras y una serie de temas. Y finalmente fomentando la participación ciudadana, y esto lo hemos logrado a través de observatorios judiciales nacionales e internacionales, en los que ponemos a crítica y sometemos a debate sentencias emblemáticas, y también con la colaboración con las universidades a través del análisis de sentencias que han causado grandes debates en el ámbito nacional. Esto sería más o menos lo que quería presentar. Muchas gracias.